Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Esparza, soy director regional de la Dirección General de Agua, región del Biobío. Y bueno, en primera instancia les agradezco la invitación para poder, en el fondo, difundir y comentarles algunas aproximaciones en las que estamos trabajando con distintas casas de estudio y distintos centros de investigación de estas. Eh, De formación, yo soy ingeniero en conservación de recursos naturales, magíster en ciencias forestales, donde me desarrollé específicamente en modelación hidrológica y servicios ecosistémicos hídricos. Entonces, desde esa base de formación y de investigación, es que ya tenía algunos lazos con varios centros de investigación. Entonces, aprovechando esa instancia, empezamos a desarrollar algunas iniciativas, porque, bueno, yo me imagino que aquí hay varios que también personas que trabajan en el área de investigación, y muchas veces ustedes han podido ver que en las conclusiones de los estudios siempre se comenta que la información que genera la academia y que generan los investigadores debería ser considerada y tomada en cuenta por los tomadores de decisión. Entonces, en el fondo esto es un ejercicio de eso mismo, de qué se puede desarrollar cuando los tomadores de decisión consideran justamente lo que es la información que genera la academia y qué iniciativas se pueden desarrollar en base a eso. Entonces yo ahora les voy a compartir una presentación que hice de algunas aproximaciones que estamos desarrollando con distintos investigadores, como les decía, de distintas casas de estudio. Bueno, como podrán ver, la presentación se llama Nuevas aproximaciones para la gestión de los recursos hídricos y está desarrollada, como les decía, por distintas casas de estudio. En este caso, la Universidad Católica, Facultad de Ciencias y Facultad de Ingeniería de dicha universidad. En el caso de la Universidad de Concepción, aquí hay aportes de la Facultad de Ciencias Forestales, del Centro de Estudios EULA y del Centro de Investigación CRIAM. Y también en la Universidad del Desarrollo está la Facultad de Economía y Negocios de esa universidad. En, Primero, para contextualizar un poco cuáles fueron las motivaciones de esta iniciativa, ¿cierto? Tenemos justamente el contexto de cambio climático en el que nos encontramos, donde podemos ver que, ¿cierto?, hay lugares con déficit hídrico, sobre todo en el norte, hay un aumento de las heladas, aumentan las lluvias intensas en periodos cortos. Afortunadamente este año ha sido bastante atípico de la tendencia que teníamos en la última década, donde, como podemos decir, que ha llovido a la antigua, o sea, no ha llovido en forma intensa en días concentrados, pero sí ha llovido bastante. Bueno, con el derretimiento de los polos tenemos un aumento del nivel del mar y en el verano ya hemos sido testigos de cómo aumentan los incendios forestales. Y a su vez tenemos un descenso en lo que es el periodo de lluvias, porque se concentran en días específicos, una disminución de la diversidad, plantas y animales, y que eso también acarrea una pérdida de los servicios ecosistémicos de los que nos beneficiamos, o sea, producción agrícola, alimentación y otras, incluso provisión de agua y otros. Entonces, eso nos lleva en el caso de nosotros, como dirección de agua, a hacer un análisis de en qué se utiliza el agua, ya que tenemos que hacer una mejora en la gestión de nuestros recursos hídricos. Este es un gráfico preparado por nuestro nivel central de la dirección de agua, donde hace un análisis de cómo se distribuye el agua. Y podemos ver que a nivel nacional el 73% del agua se utiliza para consumo agrícola, y lo que es agua potable, ya sea urbana o rural, en el caso de lo que es urbana, un 10%, y el agua potable rural es un 1%. En el caso de nuestra región, se reparte un poco distinto la torta. Si se fijan, el consumo agrícola baja un 40%, a un 42%, y se generan otros como aumenta el uso industrial, y aquí aparece generación eléctrica, que no está considerado a nivel nacional. Pero si se fijan, uno de nuestros principales, eh, ¿cómo se llama?, utilización económica que tenemos aquí a nivel regional, que es una de las principales industrias, es la industria forestal, que aquí no aparece considerada debido a que las forestales no riegan las plantas, obviamente no riegan los árboles, por lo tanto no tienen que constituir derechos de aprovechamiento, pero sí utilizan el agua porque claramente cada árbol es una bomba que succiona agua del subsuelo. Pero ahí más adelante vamos a hacer un análisis de cuáles son los efectos del cambio
justamente de lo que es la utilización forestal en el caso de nosotros. Porque muchas veces la discusión está en el árbol, el tipo de árbol que se utiliza, pero va más allá de eso porque el bosque nativo y los árboles nativos que tenemos en la zona también consumen. Y al hacer análisis de consumo de agua, ambos tienen un consumo similar. El tema es qué pasa con el resto, sobre todo lo que pasa con el suelo. Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo algunos efectos más adelante. Entonces aquí tenemos algunos análisis, justamente son los efectos del cambio de uso del suelo. Esto es el primer estudio que es del doctor Cristian Echeverría, que es director del Laboratorio de Ecología y Paisaje de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, donde podemos ver cómo ha ido evolucionando la cobertura en la región con los cambios de uso de suelo. Bueno, aquí hay uno que compete aquí directamente, que son los humedales, que aquí podemos ver, por ejemplo, aquí está humedal Tubulraquil, por ejemplo. Y en color rojo, por ejemplo, tenemos los patrones de incendio, cómo han ido cambiando históricamente. Entonces podemos ver que en un periodo de 25 años había un 37% de pérdida de bosque nativo, o sea, perdón, en 30 años. Y eso qué efecto ha tenido en lo que es la regulación hídrica y la deforestación. Aquí podemos ver cuáles han sido las cuencas más afectadas. Yo, como son varios proyectos y varios estudios, voy a hacer súper resumido el tema. Después de las preguntas podemos ahondar un poco más. Entonces aquí podemos decir que como una de las conclusiones, que más del 56% de las cuencas exhibieron entre el 50 y el 100% de deforestación de su bosque nativo en estos años. Y eso también ha tenido un efecto en lo que es la regulación hídrica. Entonces aquí tenemos cómo se comportan las cuencas en cuanto a lo que es el servicio ecosistémico de regulación hídrica. Cuando tenemos un escenario lluvioso, si se fijan aquí, las cuencas cordilleranas son las que tienen mejor regulación y algunas que están aquí en la cordillera de la costa. Entre esas aquí tenemos lo que es la reserva Nonguén y otra que básicamente coincide con las cuencas que mantienen mayor porcentaje de bosque nativo, y las que están más en rojo, por ejemplo aquí en un escenario de déficit de precipitaciones, son justamente las cuencas que más se han visto deforestadas y que han tenido una mayor presencia de plantaciones forestales, sobre todo aquí en esta región. Más o menos eso es nuestro contexto. Entonces, en base a eso y en base a lo que es el contexto nacional y el contexto regional, el MOB, y a través de la DGA, ha diseñado distintos lineamientos para justamente afrontar este escenario de escasez hídrica. Como objetivo del plan, que esto a nivel nacional, dice que hacer Chile un país resiliente a los efectos del cambio climático sobre la disponibilidad y variabilidad del agua, dando acceso universal al agua a las personas, estableciendo un contexto de desarrollo económico sustentable, un uso eficiente del recurso a través de la formulación de un plan de inversión de infraestructura y gestión hídrica. Esto es de los lineamientos que a nosotros nos llegan desde nivel central. Entonces aquí hay algunos objetivos específicos, como aportar una gestión sustentable de los recursos hídricos, atender las necesidades del consumo de la población humana, ¿cierto? Identificar iniciativas que permitan mitigar la escasez y asegurar la disponibilidad, y también identificar acciones orientadas a la eficiencia de la gestión de los recursos. Entonces aquí dentro de los contenidos del plan nosotros nos tomamos de algunos de estos contenidos para poder desarrollar las iniciativas, ¿cierto? El primero es consumo humano y utilización productiva. Después viene la infraestructura, que aquí es principalmente esto es obra, por lo tanto nosotros no tenemos mucho que aportar en este aspecto. Sí, dirección de obra hidráulica o agricultura a través de la Comisión Nacional de Riego, por ejemplo. Después lo que es gestión hídrica, también, que es obra, riego tecnificado, reducción de pérdida y monitoreo de cuenca. Esa es la parte más gruesa. Pero nosotros aquí, por ejemplo, hemos tomado por ejemplo, algunos aspectos de cómo debería ser la desalación de agua, o iniciativas como modificación de cauces, por ejemplo, para hacerla un poco menos, que el impacto sea menor al momento de que se genere alguna obra. Y después tenemos, bueno, las brechas todavía no las definen, y la cartera de iniciativas, ¿cierto? Hay algunas iniciativas que son de propuesta de financiamiento, iniciativas complementarias, etcétera.
Entonces nosotros aquí vemos la coordinación de cartera y después lo que es la evaluación de lo que se haga como plan. Entonces, ¿qué nosotros queremos aportar a este plan? ¿Cierto? Por un lado, se están trabajando modificaciones al código de agua y básicamente el objetivo general de estas modificaciones dice que otorgue certeza jurídica y seguridad hídrica el acceso con prioridad para el consumo humano en un contexto creciente, ¿cierto? Un desbalance entre la oferta y la demanda como consecuencia del crecimiento de la población, la actividad productiva y la sobreextracción de agua y el cambio climático. ¿Cierto? Aquí tenemos un esquema que muestra en el fondo el concepto de sustentabilidad, ¿cierto? Que por un lado tenemos el desarrollo económico, que debe permitir un desarrollo social, pero que este desarrollo no debe afectar y debe conservar el medio ambiente. Entonces, basados en esto mismo, nosotros empezamos a hacer un análisis en primera instancia en nuestro marco legal. Y aquí la doctora Maya Alves, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, que también es investigadora del Centro CRIAM, nos ayudó con varias investigaciones que nos permiten más o menos saber, por ejemplo, arriba están los títulos. Voy a leer este, pero después solamente me voy a remitir a los contenidos de qué se trata cada estudio. Por ejemplo, este dice el agua como parte de nuestro catálogo de derechos fundamentales, la compatibilidad del modelo de mercado con los derechos indígenas. Ese es un estudio. Y obviamente aquí aborda el tema de los remates de agua y la posibilidad negativa de peticiones de derecho de aprovechamiento cuando tienen informes favorables de la dirección. Esto en el contexto de los derechos internacionales de los usos ancestrales, por ejemplo. Otro estudio que en el caso de nosotros acá se estudia cómo son los procedimientos de constitución de derecho a aprovechamiento, el rol de las organizaciones de usuarios y su vinculación con la dirección de agua, y los conflictos entre usuarios y el rol de la EGA para la solución de los conflictos. Otro estudio que desarrollaron fue como constitución de los derechos de aprovechamiento y la jerarquización de los usos y afectación de los pueblos originarios en el rol de la EGA. Esto porque el código, como fue diseñado, no presenta una jerarquización de utilización. Todos los usos tienen la misma posibilidad de ser, desde el consumo humano hasta la producción. Entonces aquí hacen un estudio en el fondo de cómo afecta esta no jerarquización y hace una propuesta de cómo debería darse. Después tenemos la intervención de la EGA en procedimientos del amparo de agua. También esto desde la norma jurídica y la jurisprudencia nacional. Después también aquí aborda la relevancia de los informes técnicos de la EGA como una prueba de procedimiento en materia de fiscalización. Después tenemos acá otro estudio que nos permite abordar y investigar, saber cómo es la coexistencia del catastro público de agua y del conservador de bienes raíces, que es la forma que nosotros catastramos los derechos de agua. También aquí viene, obviamente, el rol de la EGA en la provisión de información pública para todos los usuarios, que lo hacemos a través del catastro público. Después hay otro que es de procedimiento de constitución de derechos, procedimiento del rol de agua y la inscripción de los derechos en caso donde no se utiliza y el pago de las patentes de no uso. Y bueno, eso son más o menos lo que hemos visto, hemos trabajado a nivel de lo que es análisis del marco legal normativo. Esto también en un contexto de una posibilidad ¿cómo se llama?, de posible eh, cambio constitucional que nos podría permitir aportar algunas aproximaciones para mejorar lo que es la legislación en materias de agua, pensando siempre en que el agua como un bien público, hay dos aspectos que se deben evitar. Por un lado, cierto, que el agua sea materia de especulación económica, y también por el otro lado, de que el agua quede arbitrio directamente de un gobierno de turno, donde si apoyaste determinada candidatura, determinado candidato tienes agua, y si no, te cierro la llave. Entonces, nosotros aquí estamos apostando a la seguridad hídrica y el agua como un bien público para todas las personas del país. Entonces, eso es materia de análisis legal y el marco normativo. Después, en términos prácticos, tenemos una iniciativa que está desarrollando el doctor Ricardo Barra, que es el director del Centro de la Universidad de Concepción,
con el doctor Ricardo Figueroa, que es el director del Departamento de Sistemas Acuáticos de la Facultad de Ciencias Ambientales, que se llama Manteniendo el ciclo hidrológico en tiempos de incertidumbre. Entonces acá, bueno, aquí este es el aporte que hacen los investigadores desde la perspectiva de los conocimientos que ellos tienen y el tiempo que llevan trabajando en esta materia, donde se está abordando algunos cambios de paradigmas que son necesarios y que en el fondo estamos obligados a hacerlo porque el contexto climático nos obliga a tener que ser creativos y a adaptarnos a la real situación. Entonces, el primer punto es el agua como un recurso a ser explotado, a un bien ambiental, o sea, que pase de ser un recurso explotado a ser un bien ambiental y a ser conservado. Segundo punto es un código de aguas que debe dar cuenta del contexto del cambio climático. Pues recordemos que el código es del año 80, donde la situación hídrica a nivel nacional era muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, siempre todo tiene que ser perfectible y modernizable. Y finalmente lo que es la gestión de cuencas, pensando por ejemplo en un manejo integrado de cuencas y, y en la gobernanza de las cuencas y de la gestión del agua. Entonces, aquí están los temas fuerza para abordar, ¿eh? Por ejemplo, la gobernanza del agua, que es lo que les comentaba recién, el tema de la adaptación al cambio climático, cómo se maneja la información hidrológica y el monitoreo de las cuencas, la gestión del agua urbana, temas de la contaminación, ¿cierto? Lo que es materia de calidad de agua, y obviamente los temas de caudal ecológico, que es un gran tema que nosotros tenemos escasamente definido en el código, pero que es sumamente importante para mantener el ciclo hidrológico. Entonces aquí hay algunos más, que es la relación multidimensional del agua, ¿cierto? Agua, biodiversidad, agua y salud, bienestar social, sociedad en general y la industria. Costo económico de estas medidas regulatorias, el tema de las transformaciones legales y el agua como un fit propose, o sea, cuál es el fin y el propósito que le damos. Entonces, ¿cierto? Un tema a lo que apunta, que es obviamente la seguridad hídrica. Bueno, hay una definición de las Naciones Unidas sobre qué significa seguridad hídrica. Y aquí tenemos algunos puntos que se derivan de esta definición, como el acceso sostenible, la cantidad, la calidad, sostener medios de vida, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico, la, el- la contaminación y cómo abordarla, el tema de los desastres naturales, que también es un servicio ecosistémico, conservación, ¿cierto?, de los ecosistemas como tal, y la paz y la estabilidad política. Entonces aquí hay algunos ejemplos, obviamente este estudio es súper largo, pero aquí les dejé algunos. Por ejemplo, el acceso a cantidades adecuadas y en calidad aceptable. Entonces aquí hay una serie de propuestas que están desarrollando en el EULA para justamente abordar esta problemática, ¿cierto? Desarrollar herramientas de monitoreo, herramientas para la administración de recursos hídricos, determinar efectos del cambio climático global, y así vamos viendo una serie de iniciativas. Y tenemos también otro tema que es súper importante para nosotros, que es la calidad de agua. Y aquí, si bien no lo puse en esta presentación, también estamos trabajando con la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción en hacer un análisis y un estudio de lo que son las atribuciones de los distintos servicios públicos que tienen alguna relación con lo que es la fiscalización en materia de calidad de agua. Varias veces históricamente ha pasado que ha habido problemas, no sé, por algún accidente, derrame o lo que sea, y llegan todos los servicios que tienen relación con calidad de agua y empiezan a ver ahí ya quién es el que tiene la atribución, cuál se superpone, cuál es la jerarquía. Y al final muchas veces esas investigaciones quedan en nada porque, no sé, pues depende cuál sea la afectación, la atribución la tiene la Superintendencia de Servicios Sanitarios, o la SMA, o Medio Ambiente directamente, o nosotros como DGA, o incluso puede ser Pesca o el SAC. Entonces son muchas, se diluye las atribuciones y al final muchas veces incluso quedan sin sanciones los responsables. Entonces estamos haciendo un análisis desde la perspectiva legal de todas las atribuciones, la superposición y cuáles son los vacíos legales que hay entre todos los servicios que tienen alguna relación en materia de fiscalización de calidad.
Y esto, bueno, esto es parte de la norma secundaria, este ejemplo que pusieron acá. ¿Cierto? Bueno, aquí está cómo abordan ellos este tema de lo que es sus estudios en sí, del trabajo que desarrolla el EULA. Y por esto se los puse como ejemplo principalmente. Lo que me interesa en el fondo es presentarle un poco cuáles son las iniciativas que estamos desarrollando. Entonces después pasamos a otro tema. Si se fijan en el concepto de sustentabilidad son tres aristas: económica, social y ambiental. Acá estamos en la parte social, ¿cierto? Sostenibilidad hidrosocial en la nueva Constitución y Código de Agua. Esto es el doctor Robinson Torres, que es profesor asistente del Departamento de Sociología y de la Facultad de Ciencias Ambientales. Que este es un proyecto Fondesit de postdoctorado, para ahí está el código, ¿cierto? Y aquí hicieron un análisis, primero, de, de ¿cómo se llama? Lo que es el consumo de agua y cuáles son las fuentes de provisión de las mismas. Cuáles son los factores cuáles son los factores que afectan esta provisión. Por un lado, aquí concluyó que fue el cambio climático, por el otro, el extractivismo. ¿Cómo se define extractivismo según este estudio? Que en el fondo una actividad productiva de recursos naturales, pero los cuales no se exportan, no se mantienen aquí en el territorio, sino que es producción para exportar. Entonces aquí tenemos algunos análisis de, por ejemplo, cuántas personas dependen de una PR para proveerse de agua potable y y cuáles son las principales amenazas para esta provisión. Bueno, en este caso el área de estudio de aquí entre la región del Biobío y de la Araucanía, justamente en sectores que en este momento están en un serio conflicto, porque aquí estamos hablando que Ercilla, Traiguén, Victoria, parte de Cañete, Contulmo, ¿no? Y, y en el fondo ellos cuantifican cómo es la provisión de agua y cuál es el consumo de agua respecto a lo que es dependencia de APR y cómo se han visto afectadas las provisiones debido a la presencia del sector forestal en la región. Entonces aquí dentro de las conclusiones muestran que hay un directo efecto del consumo de la actividad forestal en detrimento del consumo humano, principalmente en comunidades indígenas en este caso. Entonces nosotros ahí, en en otro estudio que no alcanza a poner en esta presentación, porque son muchos, el doctor Claudio Beldovino Eula ha hecho un análisis de cómo es el efecto de la regulación hídrica de los bosques. Y ahí tenemos que, más que el árbol en sí, el problema es el manejo. Debido a que cuando se hace una actividad de cultivo, ya sea agrícola o forestal, de hecho el cultivo forestal es menos intensivo que la agrícola, por lo tanto es menos dañino incluso por los plazos, porque el consumo agrícola son rotaciones anuales o bianuales incluso, y, y en cambio el consumo, la actividad forestal, estamos hablando que por lo menos no hay movimiento en 12 años, en el caso de una plantación de eucalipto, y hasta 18 o 20 años en el caso de los pinos, lo que permite que algo de suelo orgánico se forme. La clave en todo esto es la materia orgánica del suelo, que es la que retiene el agua y que permite que esa regulación el agua no escurra completamente en invierno cuando llueve, sino que queda retenida y obviamente mientras más antiguo el bosque, esa cobertura orgánica que está sobre el suelo mineral es más grande. Por lo tanto, su capacidad de retención de agua es mayor que la que tiene el suelo desnudo y el agua simplemente escurre en invierno y eso produce inundaciones, pero no hay retención para que se libere en el verano, que es lo que permite el suelo orgánico. Entonces, por ahí estamos un poco tratando de cambiar la percepción de la discusión al árbol en sí, sino que es también el manejo que se le da y qué es lo que se necesita, que en este caso lo más importante es la materia orgánica en el suelo, que es lo que permite la regulación hídrica. Que bueno, en parte también aquí, que en las discusiones de humedales, los humedales son puntos de sumidero que justamente hacen acumulación de materia orgánica y, y hacen recarga de los acuíferos subterráneos. Entonces, por eso mismo es que nosotros estamos haciendo también a nivel de GEA, desarrollamos un FNR,
se llama Prospección y Cartografía de los Acuíferos Subterráneos, que ya tenemos, este proyecto está con RS y estamos a la espera de financiamiento. ¿Cuál es la idea de este proyecto? En primera instancia, ¿cierto?, es explorar la ocurrencia y capacidad de la utilización de las aguas subterráneas en sectores rurales y semiurbanos de la región del Biobío para generar una herramienta hidrológica superficial subterránea de gestión integrada, que sea actualizable en el tiempo y que permita la administración sustentable de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. ¿Cierto? Específicamente, queremos generar una base de datos sistematizada con toda la información existente de los pozos, estudios hidrológicos, hidrogeológicos y geofísicos anteriores al área. Nosotros igual estamos ahí trabajando un poco con lo que es la Seremi de Ciencia y Tecnología, para ver la posibilidad si podemos llegar a generar un repositorio o incluso un observatorio hídrico para la región, donde podamos condensar y concentrar todos los estudios relativos al agua en la región. Después desarrollar un modelo geofísico 3D, electroresistividad y hidrogrametría con graviometría para identificar y mapear las distintas zonas acuíferas de la formación geológica. Y bueno, desarrollar un modelo 3D de los acuíferos para ver las diferentes capas del sustrato que envuelven los acuíferos. ¿Cuál es la idea? Poder tener el mapa completo desde la superficie hasta la roca madre para saber exactamente cuál es la morfología de los acuíferos, ver si son aguas confinadas o si tienen la posibilidad de recarga, analizar cuál es la calidad de estas aguas para ver si se pueden utilizar en consumo humano o darle otros usos y quitarle la presión a las aguas superficiales. Y además, que también aquí atañe al que están aquí desarrollando, que es humedales, ver cuáles son las zonas de recarga natural y cuál es la ecología de estas. Eso permitiría también darle un mayor peso a lo que es la gestión de los humedales como una zona de fuente de agua para proveer en lo que son aguas subterráneas. Aparte, obviamente, de la importancia ambiental que tienen estos y la importancia en la regulación hídrica como sumideros que tienen. Pero eso también ayudaría bastante a lo que es la gestión y la legislación en materia de humedales, si podemos mostrar en el fondo cuál es el comportamiento y cómo funciona el ciclo hidrológico y la recarga de los acuíferos subterráneos a través de los humedales, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí tenemos un esquema. Obviamente el modelo no va a ser así, pero esta ilustración nos permite en el fondo graficar cómo sería, cómo sería el tema. O sea, si se fijan, aquí tenemos es como una región completa con un corte transversal donde podemos ver dónde está el agua que se suple para el consumo. Los fuertes, por ejemplo, aquí tenemos de inyección, que una propuesta que había entregado el MOP, de que son las recargas artificiales de los acuíferos, que esto nos permitiría también poder desarrollar algo así, porque entre poder construir un murallón de hormigón gigante y ver si tenemos la posibilidad de recargar un acuífero subterráneo, que en primera instancia no tiene evaporación, y en materia de recursos es más económico que construir un reservorio como ese a través de un embalse, puede ser una alternativa interesante. Y además eso nos permitiría, como les decía, conservar lo que son los acuíferos, las recargas de acuíferos naturales, desde una perspectiva de servicios ecosistémicos, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos saber cómo funcionan todas las interacciones de las actividades que nosotros realizamos, tanto en lo que es materia de calidad de agua, por eso nosotros tendríamos pozos de bombeo y de estudio, pero también qué efectos tienen nuestras actividades, por ejemplo, en vertederos. Quizá estamos cerca de un requerimiento de APR y nos damos cuenta que puede haber un proyecto de vertedero en el mismo sector. Entonces, con este tipo de iniciativas incluso podemos establecer prioridades para los usos que se le da al territorio, por ejemplo. Entonces, y saber perfectamente cómo funciona toda la hidrología subterránea como un complemento a lo que es el ciclo hidrológico y la hidrología superficial. Entonces ese es un proyecto que ya está avanzando y que estamos esperando financiamiento a través del CORE, por un FNR. En la materia económica, ¿cierto? La modernización del código de agua nos trae algunas consideraciones que tenemos que desarrollar, porque siempre cada cambio que se realiza tiene efectos en
en todos los aspectos, y uno de esos aspectos es económico. Entonces aquí el doctor Roberto Ponce, que es profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y también investigador CRIAM, nos propone algunas consideraciones que deberíamos desarrollar a través de algún modelo. Entonces, lo primero que nos muestra son los tipos de impactos que se pueden generar desde la perspectiva económica, ¿cierto? Asumiendo que la modificación del sistema de administración tendrá efectos en la propiedad del agua como un bien actual, distintos tipos de impactos, ¿cierto? Impactos directos, como compensación a los propietarios, en el caso, por ejemplo, de expropiaciones, o el tema del precio justo, ¿cierto? Que va derivado de lo mismo, los problemas políticos que esto puede conllevar, impactos directos asociados al cambio del comportamiento óptimo de los usuarios, impactos de primer orden, como impactos sobre el mismo sector y los sectores productivos, y impactos de segundo orden, que son los indirectos debido a las modificaciones que tienen, por ejemplo, las actividades económicas, ¿cierto? Por ejemplo, impactos indirectos que son, ¿cierto? Dentro de los análisis que él hace, que, que estamos viendo, primero es cuantificar quiénes se ven afectados, ¿cierto? Cuáles son las actividades principales, en qué se usa el agua, cuánta agua usan, los derechos, y ver cuáles son las opciones. Por ejemplo, aquí por un ejemplo, que ahora un productor de cereza, si el cambio de las reglas del juego en torno al uso del agua, seguirá produciendo cerezas, cuánto en calidad, cuáles son los impactos ambientales de estos cambios, etcétera. Todo eso tiene que ser una variable cuantificable también, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, en cuanto a la cuantificación de impacto, aquí nos propone algunos ejemplos, ¿cierto? Asumiendo que el cambio es a nivel nacional y considerando la transversalidad del uso de los recursos, eh, una opción es utilizar modelos bueno, de gestión del agua que permiten cuantificar impacto agregado. Estos son modelos económicos. No sé, pues, análisis de cuáles son las problemáticas, por ejemplo, no hay una consideración territorial o la cuantificación de los impactos a una escala de cuenca, lo que permitiría modelar cómo funciona la interacción entre los usuarios, cuáles son los conflictos también que hay a nivel territorial y relacionarlos directamente con la situación hídrica. Y también abordar algunos problemas que en este caso ellos los consideran como principales, como la consideración global, ¿cierto? Que no se puede evaluar otro tipo de interacciones de segundo orden, porque obviamente a nivel global no es dependencia solamente de lo que haga Chile, sino del resto de los países. Entonces aquí hay una serie de consideraciones económicas que se están abordando justamente para ver cómo afectaría los distintos posibles cambios que hayan en lo que es el marco regulador del agua, pero a un nivel económico, ¿cierto? Bueno, aquí es más, son los cambios, ¿cierto? Aquí hay distintas aproximaciones, ¿cierto? Sobre los costos, principalmente de la modificación del marco normativo legal. Por ejemplo, aquí también el tema del mercado del agua, nosotros, opciones que estamos analizando, experiencias, por ejemplo, Australia, que es un país que utiliza muy bien el agua, cómo funciona el mercado en Estados Unidos, o incluso, no sé, pues, en el tema, por ejemplo, de los acuíferos subterráneos que les mostré recién, un país que tiene muy desarrollado eso, aquí en Chile no se ha desarrollado, pero Israel tiene cuantificada hasta la última gota de agua de sus acuíferos subterráneos, lo cual es lógico porque ellos tienen muy poca disponibilidad de agua, ¿no? Principalmente porque están en zonas que son prácticamente desérticas. Experiencias europeas como los bancos de agua, ¿cierto? O un sistema centralizado. Entonces son distintas posibilidades que todas se están evaluando y que se tienen que evaluar desde todas las perspectivas. Entonces, para poder hacer una gestión y una política de agua, no solamente hay que considerar un aspecto, sino que hay que considerarlo como un todo. Y esa es la única forma que podamos hacer una gestión sustentable del agua. Aquí tenemos algunas aproximaciones que ya son más aplicadas, digámoslo así,
Ustedes se preguntarán, estamos hablando de eficiencia en el uso de los recursos hídricos, y aquí hay una presentación que dice que si agua que no es de beber, déjala correr, o sea, parece contraproducente. Pero la verdad es que no es así. Esta es una investigación del doctor Jorge López Muñoz, del Departamento de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, que también es investigador del INCAR. Que aquí va esto. Yo creo que todos los aquí presentes en esta presentación alguna vez han escuchado que el agua se pierde en el mar. Probablemente todos han escuchado ese concepto alguna vez dentro de sus círculos o en alguna parte. Esta investigación está, ¿cómo se llama?, enfocada justamente en demostrar que el agua no se pierde en el mar. Bueno, aquí tenemos algunos datos del consumo per cápita de agua en Chile. Ese es nuestro consumo de metros cúbicos persona año, comparado con el resto umbral del mundo. Así es. Eso consumimos de agua cada chileno al año. Y aquí tenemos una indicación de lo que es déficit o superávit de precipitaciones. Bueno, todas las regiones aquí había llovido un poco en el norte, en el fondo por la lluvia altiplánica, y por eso cuando se toman estos datos se ven superávit y todo el resto de Chile está en déficit. Pero esa es nuestra realidad, nuestro consumo es muy poco sustentable y siempre la mayoría de las obras y ¿cómo se llama? Y los esfuerzos van enfocados en retener agua, hacer embalses, hacer todo. Pero nosotros tenemos que entender que cuando hacemos estas obras, todas las obras y las acciones que tenemos en el territorio afectan también el maritorio. ¿Cómo lo afectan? Bueno, hay distintas. Bueno, aquí tenemos un dato. Que eso justamente lo que hablábamos del concepto de que el agua se pierde en el mar. Y por eso salen estas propuestas que, como las que les mencionaba, que es el tema de los embalses, o las opciones como las carreteras hídricas, que siempre van en ese tono. Pero nosotros tenemos que considerar que, como les decía, las cosas que se van en el territorio afectan en el maritorio. Entonces, ¿cómo lo afectan? Por un lado, en modificación de las temperaturas, una leve modificación en lo que es la concentración de sal y disolución de las sales en el borde costero, que eso también afecta el movimiento de las corrientes. Pero principalmente el otro punto, si se fijan, hay unas plumas ahí en las desembocaduras de río. Ese arrastre de sedimento lleva un elemento que es fundamental, que es el silicio. Este mineral es la base de la cadena trófica para lo que son las diatomeas y el fitoplancton. Por lo tanto, si no tenemos alimento para la base de la cadena, no sigue hacia arriba. Por lo tanto, eso, por un lado, afecta a la biodiversidad marina a todas las especies, a todo nivel, porque incluso cuando hay sequía, incluso hasta el avistamiento de ballenas se ha disminuido porque obviamente no hay alimento, versus cuando hay años lluviosos, porque como les digo, afecta a toda la cadena trófica. Y eso a su vez también tiene efectos en otras actividades económicas como la pesca, además de todo el efecto que tiene obviamente a nivel ambiental y de la biodiversidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos apostando nosotros? En demostrar estos efectos para, en materia de lo que son los caudales ambientales, determinar cuánto es el agua mínima que debemos dejar que llegue a la desembocadura de un río, para de ahí recién determinar cuál es el agua que se puede utilizar en base al caudal ambiental mínimo efectivo que podemos dejar, que se requiere que se deje. Entonces nosotros estamos viendo, primero, no viendo la cuenca como un sustrato, o sea, parcializado, y tampoco estamos haciendo el segundo análisis que se hace siempre, que es el reparto de aguas que se hace desde la cuenca, desde aguas arriba hasta la desembocadura aguas abajo. Nosotros estamos invirtiendo el análisis desde agua abajo, cuánta agua necesitamos que llegue abajo, para ver cuánta es el agua que se puede repartir hacia arriba, por ejemplo. Obviamente son iniciativas que
yo creo que no se ha hecho, o sea, ese análisis nunca se ha hecho y sería interesante poder abordarlo. Y probablemente también cause harta resistencia porque es un paradigma completamente nuevo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos análisis a futuro de cómo será el agua potable dulce en las próximas décadas, ¿cierto? Mientras menos precipitación de agua, obviamente las calidades disminuyen y también la cantidad disminuye. Entonces tenemos que también saber cómo abordar eso, cómo adaptarnos a la nueva situación. Y es principalmente eso, esa es una de las aproximaciones que estamos trabajando. Esta es otra, que es la perspectiva de la modificación de cauce. Cómo hacer que la modificación del cauce cuando hacen obras tenga un impacto menor del que tiene actualmente, que acá actualmente se pavimenta, ¿cierto? Se construyen canales, se impermeabiliza y el agua corre. Entonces, bueno, aquí con el doctor Diego Camaño, que es académico de la Facultad de Ingeniería del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, estamos abordando esa iniciativa. ¿Cierto? Bueno, ahí está el artículo 41 que tiene relación con lo que es modificación de cauce. Y aquí está destacado, ¿cierto? Que se entenderá por modificación de cauce no solo el cambio del trazado de los cauces, sino su forma también o dimensiones, sino también la alteración o sustitución de cualquiera de sus obras de arte. O sea, que en el fondo, cómo nosotros antrópicamente modificamos un cauce y, y cuáles son los efectos que tiene esto, ¿cierto? Sobre el ecosistema y sobre el ciclo hidrológico ahí existente. Entonces, por ejemplo, aquí se ve como en el tiempo, cómo cambia la morfología fluvial. Por ejemplo, este es de la desembocadura del río Biobío. Tenemos el 55, el 78, el 92 y el 2011. Y cómo se ha visto afectada la desembocadura. Y ahí se ve cómo ponemos en la balanza, ¿cierto? El desarrollo económico con la conservación del medio ambiente. Bueno, aquí hay un concepto de cómo se analiza, ¿cierto? Una cuenca. Bueno, tenemos primero una escala regional, después tenemos la cuenca, un segmento de la cuenca y un tramo de ese segmento. Entonces, a esa escala se hacen las modificaciones, una escala de tramo. Pero siempre hay una afectación. Cuando uno modifica incluso una vertiente de una cuenca, ya se pierde el equilibrio, entonces tenemos que ir analizando cómo ese impacto debe ser reducido. Por ejemplo, aquí de morfología fluvial, este es un estudio donde hicieron una restauración de la morfología de un río. Si se fijan aquí, el 36 era súper intrincado el movimiento del río. Si se fijan, el año 96 era mucho más simple el trazado de este río por modificaciones de cauce. Y aquí hicieron una restauración de este cauce y si se fijan, volvió a tener la misma complejidad que tenía. Esto tiene una directa afectación en las zonas de inundación y las ollas de inundación de los ríos. Y de los cuales aquí también hablamos de los humedales. Como zonas de sumidero, muchos humedales son riparianos. Entonces, aquí podríamos ver algunas aproximaciones, por ejemplo, si en nuestro estudio de los acuíferos subterráneos encontramos que se perdió, desde la perspectiva obviamente antrópica, la provisión de un servicio ecosistémico por falta de recarga de acuíferos subterráneos, ya que se impermeabilizó todo un sector, y si no sé, pues hay un humedal y se secó, podemos ver la posibilidad de una restauración en esa zona, porque no solamente estaríamos restaurando la biodiversidad, sino que también estaríamos propendiendo lo que es la seguridad hídrica de un sector determinado. Entonces, lo que nosotros estamos apostando justamente es ver que está todo interrelacionado. Bueno, aquí hay un esquema de cómo funcionan justamente como los trazados. Este, Entonces, aquí si vemos, aquí tenemos la tabla de agua. Y a esto nosotros estamos apuntando, en el fondo, cuál es el efecto de las zonas de recarga para poder sustentar el recurso hídrico para todas las personas. Bueno, aquí hay un esquema de las profundidades, de las temperaturas y de la pluma de sedimentos en las desembocaduras, que cuando nosotros hacemos un embalse se pierde todo ese ciclo de, de nutrientes hacia el mar.
Aquí, bueno, y esas son otras aproximaciones, pero este es otro estudio que estamos viendo y que pretende apuntar a lo que son los manuales de modificación de causas que tenemos en el código, para que ir mejorando nuestros estándares en materia de construcción de obras hidráulicas principalmente. Tenemos otra aproximación que es el tema de ¿cierto? Que se da harto en el norte, que es la desalación de agua como una solución a la escasez hídrica, lo cual está bien, pero ¿cómo normamos eso? ¿Cierto? Esta problemática la estamos abordando con el doctor Pedro Toledo, que es profesor del Departamento de Ingeniería Química y investigador principal y subdirector del CRIAM de la Universidad de Concepción. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos datos de, de cuánta es el agua que actualmente se produce en desalación, que tenemos que son 5.570 litros por segundo a partir del agua de mar. Y, y Chile son más o menos 300 millones de personas o sea, perdón, 300.000 personas no, en 150 países. Bueno, esa es la producción en Chile. Son 6 millones de personas aproximadamente a ver, no, 6 millones de metros cúbicos por litro por segundo. Perdón, me equivoqué en el dato. Pero eso, en la producción son 5.570 litros a partir de agua de mar. Y que en los próximos 5 años la cifra debería crecer un 160%, que esto es principalmente el agua que se abastece en el norte. En el caso de agua de Antofagasta abastece el 90% de la población y el 100% de Mejillones. ¿Cierto? El agua de mar ya presenta un 20% de todo lo que usa la minería, ¿cierto? Aquí algunos. Y para el 2029 se espera que el consumo de agua mar del sector minero aumentará un 230%. ¿Cierto? Y en 10 años se prevé que el agua de mar aumente el consumo un 43%, sobre todo por lo que el sector minero, por la producción de cobre, y eso apareció en el Mercurio el año pasado. Y el tema con lo que es la desalación es perfecto, es una nueva fuente de agua, pero ¿qué hacemos con la salmuera? ¿Cómo tratamos la salmuera? Entonces, a eso va esta investigación que es del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, ¿cierto? Aquí tenemos un esquema de cómo funciona una planta desaladora, principalmente esto como agua Atacama, y la utilización que se les da, que si bien es tanta la producción que alcanza para proveer a la población, si bien estos proyectos fueron desarrollados por mineras para suplir su producción de agua, también en la producción alcanza como para suplir a la población, en este caso Antofagasta. Pero más o menos eso, aquí están las inquietudes, por ejemplo, de los impactos ambientales. ¿Cómo funciona la captación de agua? ¿Cierto? ¿Cómo funciona y cuáles efectos puede tener el vertimiento de la salmuera? El tema de otro tipo de residuos que se puedan, ¿cómo se llama? Que obviamente para tratar las aguas se usan químicos, como ahí está, biocidas, detergentes, antiincrustantes, antiespumantes, etcétera. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de esos otros químicos que utilizan en el agua? ¿Y cuáles son las concentraciones de descarga? Factores exógenos también como el nivel de ruido generado en las plantas, si es que están cerca de la población, por ejemplo. Y así unas distintas, no sé, por el consumo de energía, que es alto para producir agua potable, emisiones de gases invernaderos. Y si fijan, estamos haciendo un análisis de los distintos impactos que esta aproximación, o sea, de lo que es producción de agua a partir de desalinización puede producir. Cosa de que el momento cuando ya se implante, porque obviamente la desalinización de agua de mar probablemente puede ser una solución frente a la escasez hídrica, sobre todo para lo que es consumo y producción para la agricultura. Pero el tema es que tenemos que tener cuantificados cuáles son los impactos en el momento de que si se llega a hacer una política para la producción de esto, saber cuáles son los impactos y cómo tratarlos, y no ir viendo en el camino, en el fondo, cuando nos damos cuenta, así como, chuta, nos dimos cuenta ahora de que llevamos 2 años operando que pasó tal cosa. Entonces, evitar más zonas de sacrificio y evitar que impactos negativos se puedan producir justamente por una nueva fuente que nos permita sustentar el consumo de agua.
Entonces, más o menos, esas son algunas de las aproximaciones en las que nosotros hemos ido trabajando. Eh, Principalmente que estas son las que ya llevamos más desarrolladas. Y también estamos en conversaciones justamente con Seremi Medio Ambiente. Hemos tenido unas reuniones de acercamiento y también con CONAF, porque ambos ministerios, tanto Agricultura a través de CONAF como Medio Ambiente, por ejemplo, tienen programas de restauración ecológica y restauración de bosques nativos. Entonces nosotros pensamos que también le podemos dar un propósito en primera instancia, tratar de aunar esfuerzos eh, para que el impacto sea mayor y poder diseñar y desarrollar una estrategia, en este caso regional, de restauración de cuencas hidrográficas, cosa que no solamente podemos darle un significado y que los efectos que ambas iniciativas tienen sean más potentes, sino que además ayudemos a la conservación del ciclo hidrológico, restaurando cuencas productoras de agua, lo que nos podría ayudar también no solamente de la perspectiva antrópica y la regulación hídrica y los servicios ecosistémicos, sino que también podría ayudar a mejorar y conservar el medio ambiente y la biodiversidad en las cuencas, ya que el agua es el sustento de la vida para todos. Entonces, más o menos, esa es la última trabajo que estamos desarrollando, que espero que estamos recién en etapa de conversación. Afortunadamente, tanto el Ceremi como el director han tenido y también incluso con el Infor, que han trabajado en iniciativas de este tipo, les ha parecido bien. Entonces, quizás de aquí al próximo año podamos llegar a un buen puerto y hacer una iniciativa que sea pionera en el país, donde distintos servicios que tienen distintas metas, distintos programas, puedan trabajar en conjunto y desarrollar una iniciativa que es favorable para todos, desde la perspectiva de la sustentabilidad, tanto para el desarrollo social, el desarrollo económico como el medio ambiente. Y bueno, esa sería mi presentación. Gracias a todos.